La conferencia de hoy se titula Retos y desafíos en derechos humanos para Costa Rica, la cual se enmarca dentro de la Semana de Transversalización que realiza la Universidad de La Salle y que busca fortalecer la formación integral del estudiante. En esta semana estamos bajo el eje transversal Lucha contra la pobreza y la exclusión, que lo que busca es promover la conciencia social y solidaria, buscando las raíces de la pobreza y la exclusión para generar alternativas que ayuden a la superación de la injusticia e inequidad. Sin más preámbulo, yo quiero comentarles que para mí es un verdadero honor presentarles a los expositores que han sido estudiantes míos y a quienes estimo muchísimo. Para mí es un verdadero honor, de verdad, presentarles a Fabiola, a Marcos, a Milagro, quienes he visto su crecimiento personal durante todos estos años de universidad y a quienes quiero hacerles un reconocimiento especial por esta actividad que con tanto cariño ellos han planeado. Así que, sin más preámbulo, quisiera que ellos mismos se presentaran. Adelante. Gracias, profe. Bueno, buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Fabiola Suárez. Soy estudiante de la Facultad de Derecho desde hace 4 años. En este momento, pues ya culminé mi plan de estudios y pues debo decir que desde que inicié la carrera tuve la dicha de participar en varios voluntariados y algunos talleres de la universidad. Dentro de los voluntariados en los que participé fue el voluntariado Divino Niño, que era ayudar a niños de escasos recursos con tutorías. También en el voluntariado adulto joven, lo que buscamos era llevar esperanza mediante actividades artísticas y también de crecimiento integral para los jóvenes en la reforma. También participé del taller El Semillero de Investigación. De ahí pues salió el fruto de un artículo que ya fue publicado, del cual me siento muy feliz. Y pues en este momento estoy muy emocionada porque ya estoy iniciando con pues mi proceso de tesis. Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Milagro Arce. Pues yo les puedo contar que yo lo inicié estudiando en La Salle, yo inicié en otra universidad la carrera de Derecho, pero mi mayor sueño era ingresar a la tesis y como yo siempre he dicho, el poder querer es poder y aquí estoy y de verdad que me siento súper emocionada por lograr compartir hoy este conversatorio con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias a las compañeras, a la estimada decana, a los compañeros que están detrás de esto. De verdad, muy agradecido por esta oportunidad. Mi nombre es Marcos Salguero. Cuentan con una persona que les pueda ayudar siempre que esté disponible, a su alcance. Que recordar que esta es una universidad como familia, todos los estudiantes de Derecho, muchos que me conocen por acá, otros que por ahí andan. Recordar que La Salle es algo hermoso para avanzar todos juntos. No queremos que sea uno más del montón que falla el examen, sino que demostrar que podemos lograr un examen con excelencia, que todos podemos demostrar que somos muy capaces de muchas cosas, que no quedarnos de manos atadas, que esperar que el otro haga, si nosotros podemos dar nuestra milla extra a lograr estas cosas tan bonitas. Y con esto les presentamos esta presentación que va a ser de mucho provecho para los que están en Facebook, igualmente para los que se encuentran conectados por medio del Meet de la universidad. Para cualquier cosa, como lo mencionaron por ahí, las preguntas serían por medio del chat y se leerán al final para darles respuesta. Gracias. Sería la siguiente. Ajá. Ok. Bueno, antes de comenzar, quería proponerles a los asistentes si nos pueden comentar por el chat alguno que otro que desee. Para ustedes, ¿qué son derechos humanos? Alguno que nos quiera comentar, ya sea en el chat, y nosotros lo leeremos para después darles como un cierre de esta primera parte.
les damos, no sé, 3, 5 minutos para lo que deseen escribir. Muchas gracias. Bueno, Roberto Guerrero nos menciona que son los derechos inherentes a las personas por el simple hecho de ser persona. Gracias, Roberto. ¿Algún otro que desea participar? Bueno, Ana Cristina Parra, son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. José Pablo Sánchez, aporto que no necesariamente están garantizados por ningún Estado. Ricardo Bermúdez, estos son inalienables, imprescindibles y universales. Ujú. Yeti, sería agregar a lo del compañero que estos derechos inherentes no deben ni tienen por qué transgredir a otro, de lo contrario dejaría de ser un derecho. Ana Cueva, sería los derechos que tenemos como personas sin distinción de nacionalidad, sexo, religión, etc. Ramón Méndez, derechos universales de todas las personas. Toda persona, disculpa. Jason, conjunto de libertades fundamentales de todo ser humano. Ramón Leslie, perdón que no la había leído, derechos universales de toda persona. No, sí lo leyó Marcos, muchas gracias. Sí, perdón, Sí, claro. gracias. Para entre no decir y repetir es mejor repetir. Gracias. Gracias. Bueno, Eliezer nos comenta que todas las personas hacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de seres humanos. Nacemos, perdón, con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de seres humanos. Yasmín, conjunto de derechos fundamentales. Bueno, yo creo que no sé si alguien más iba a escribir, pero igual ahí les damos chance de cualquier cosa, igual las preguntas, porque después dicen que solo me dedico a los comentarios. Bueno, en realidad, bueno, Mariela Rondón dice que además de todo lo dicho, esto va evolucionando con el tiempo, correcto. Bueno, les explico brevemente a los que están comentando y a los que estamos aquí, igual por Facebook, recordar que, digamos, los derechos humanos, como lo mencionan por ahí todos, son cada uno desde que nace los tiene, ¿verdad? Recordar que un derecho humano no es solo una persona que está en este país o está en X país, como lo mencionó la compañera Ana. No hay distinción de nacionalidad, religión, sexo o ninguna otra clase de diferencia. Todos nacemos con estos derechos. Tenemos derecho primordialmente de ahí, como lo dicen por ahí, la educación, dado que tenemos una educación de calidad en esta universidad, también tenemos el acceso a un trabajo digno, a tener nuestras bases sólidas en lo que creemos, en muchas cosas. Pero primordialmente ahora, como estamos en pandemia, tal vez recordar el derecho a la salud, ¿verdad? Que el derecho a salud nos identifica como personas que tenemos un seguro social que nos brinda el apoyo necesario, sea, a veces muchos nos quejamos de que no sirve para una cosa o no sirve para la otra, pero el saber que ellos nos dan el mejor servicio que ellos pueden dar, eso nos hace merecedores de una persona, merecedores como persona de ser unos luchadores por los derechos humanos, que queremos lo mejor para nosotros en nuestro país y en el mundo para todas las personas. Gracias. Sin más preámbulo, continuamos con Fabiola y Milagro. Gracias.
Gracias, Marcos. Bueno, gracias a esta pregunta pudimos compartir, ¿verdad? Y recordar qué son los derechos humanos. Y pues también nos empiezan a surgir otras preguntas que damos por sentado a veces en nuestro diario vivir, ¿verdad? Como lo son, ¿dónde se encuentran los derechos humanos? ¿Quiénes son los que los protegen? Y pues si empezamos a ahondar más concretamente, podemos llegar a preguntarnos cómo está nuestro país en materia de derechos humanos. Y pues es aquí donde empezó nuestro trabajo como estudiantes, ya que la profesora Lorena, después de explicarnos sobre el examen periódico universal, nos propuso que hiciéramos una compilación de las 212 recomendaciones de manera sistemática, con el fin de que volviéramos en estas 212 recomendaciones en un instrumento sencillo para que las instituciones encargadas del cumplimiento de estas recomendaciones puedan hacerlo de manera más fácil. De ahí que pues asumimos el reto y hoy estamos a punto de explicarles cuál fue nuestro trabajo, qué fue lo que hicimos. Pero antes de ello, vamos a explicarles qué es el examen periódico universal. Para los que ya lo saben, refrescarlo, y para los que no, que sepan que pues es un mecanismo cooperativo basado en un diálogo interactivo con la participación plena de los estados. Fue creado el 15 de marzo del 2006, cuando la Asamblea General de la ONU, mediante resolución 60-251, creó el Consejo de Derechos Humanos, al que le dio el mandato de realizar el examen periódico universal, con el fin de recopilar información objetiva y fidedigna sobre el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos por todos los Estados miembros de la ONU, con respecto a los tratados internacionales, promesas y compromisos hechos por los Estados. Este mecanismo es considerado como uno de los primeros en derechos humanos que tiene el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. ¿De quiénes? Bueno, de los 193 Estados miembros de la ONU, y que permite la participación también de la sociedad civil. También el EPU revisa la situación de los estados con un lapso de 5 años, y este proceso se realiza en el Palacio de las Naciones en Ginebra. Esta es una de las sedes de la ONU en Europa. Y en cuanto al examen y su contenido, pues está compuesto de 3 documentos. Un informe nacional de 20 páginas que es preparado por el Estado sobre la situación de derechos humanos en el país. También se encuentra una compilación de 10 páginas preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta contiene la información de los órganos de tratados, los procedimientos especiales y también de las agencias de las Naciones Unidas, como es el PNUD y la UNICEF. Por otra parte, y el último documento, es un resumen de 10 páginas que está preparado también por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y que lo que contiene es la información de la sociedad civil. Acá pueden participar las universidades, instituciones a favor y protección de los derechos humanos, así también como la organización de la comunidad. En cuanto a estos 3, cuando se da la revisión, se va a ver reflejado en un informe final que lo que consiste es en unas recomendaciones que se van a dar al Estado examinado, y este va a tener que implementarlas antes de que vuelva a ser revisado, que es en el lapso de 5 años que les decía anteriormente. Esto con el fin de mejorar la situación en derechos humanos del país. Para el caso en concreto, Costa Rica ha participado desde sus inicios y hasta el momento se ha sometido a 3 revisiones del examen periódico universal. Sobre el EPU, se hizo la última vez en el 2019 y se volverá a examinar ahora hasta el 2024, ¿verdad? Ahora que pues ya vimos a grandes rasgos la importancia de este examen periódico universal, y comprendiendo que pues este contiene retos y rutas para que el país o los estados pues le den seguimiento a la materia de derechos humanos y su cumplimiento, es que pues ahora vamos a pasar con la compañera Milagro para que ella nos explique de manera más específica cuál fue nuestro trabajo
¿Y qué fue lo que hicimos con esas 212 recomendaciones del examen periódico universal del 2019? Sí, bueno, como indicó la compañera Fabiola, el examen periódico universal está compuesto por 212 recomendaciones. Nosotros las establecimos en categorías, por lo que realizamos una tabla en Excel donde se hizo unos rubros de población, número de recomendaciones, derecho, afectación, normativa, política pública o medidas y las instituciones que en Costa Rica protegen esos derechos. Ya no sé, derecho como al adulto mayor, a niños y niñas, adolescentes, a la mujer, trata de personas, entre otros. Y ahora, en la siguiente diapositiva. Y nosotros lo dividimos, bueno, estas 12 recomendaciones las dividimos en 3 bloques, que enseguida yo les voy a explicar el primero de ellos. La pobreza. Dentro de esas 212 recomendaciones que están estipuladas en el examen periódico universal, 4 corresponden al tema de la pobreza, en el cual entre las de mayor importancia se pueden indicar que indican, bueno, intensificar los esfuerzos y seguir aplicando las estrategias de gobierno para reducir la pobreza y que esa pobreza no nos lleve a una pobreza extrema. Dentro de las instituciones que deben velar por el cumplimiento de estas recomendaciones está el INE, que es el INE, el Ministerio de Trabajo y el INEP. El INEP es la institución encargada de realizar un impuesto a nivel nacional y así medir si ha aumentado o ha disminuido la pobreza, entre otros ámbitos, obviamente. La trata de personas. Dentro Permiso, Mila, Mila, que pare un toque, que se escucha un poquito bajo, dicen los compañeros, tal vez. Hay un distractor de un perro ahí también. Sí, Sí, hay un perrito haciendo ruido, no sé de dónde será. Dale comidita al perro, qué pecado. Gracias, Ramón. Yo creo que ya Para servirle. Perdón. Bueno, siguiendo lo que en cuanto a las recomendaciones, también digamos, en cuanto al tema de pobreza, trata de personas corresponde a 8 recomendaciones. Se dice que se deben adoptar las medidas para investigar la trata de personas y enjuiciar las personas que participan en el cargo de estos autores. Dice que seguir los esfuerzos realizados hasta la fecha para combatir la trata de personas mediante la identificación de víctimas, incluir a los niños migrantes y refugiados, mejorar los mecanismos de protección a las personas víctimas de este delito. Y luego dice que reforzar los recursos en el financiamiento de la Comisión Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Dentro de las instituciones que deben velar por el cumplimiento de esas recomendaciones está el Ministerio de Justicia y Gracia, el Ministerio de Gobernación y Policía, el CONAP, que viene a ser la Comisión contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Esta es una coalición que toma rango de ley cuando se crea la ley 9095, que es la ley de trata de personas. También está el ELP, que es un equipo de respuesta inmediata. Este equipo de respuesta inmediata está compuesto por 9 instituciones y que es precisamente, digamos, el que vela, el que da el seguimiento, está anuente a la protección cuando obviamente encuentran personas dentro de este tipo de delitos y además que es el encargado de determinar si este delito es trata o corresponde a otro tipo de delito, valga la redundancia. La familia
corresponden 10 recomendaciones. Entre las instituciones que deben velar está la Caja, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Trabajo, el INAS, el INAMO, el PAN, el CONADIT, el MED y el LAT. Bueno, el INAMO somos como institución responsable, perdón, esas instituciones como responsables de velar por el bienestar de las familias costarricenses. Luego está el adulto mayor, que viene a ser, que es velar por la protección y la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Este corresponde a una de las recomendaciones de las 212 del examen periódico universal. Y las instituciones que deben velar por este cumplimiento están el CONAPAN, el INAS y la Caja, principalmente el CONAPAN, que es la institución líder, se podría decir, así es, de Costa Rica, que es la que vela por la integridad y por los derechos de las personas adultas mayores, entendiéndose como persona adulta mayor aquella persona que tiene, según la legislación costarricense, es mayor de 65 años. Dentro de estas recomendaciones también tenemos 34 recomendaciones que pertenecen al tema de mujeres, que indica que es garantizar la igualdad y acceso de mujeres, adoptar las medidas necesarias para la participación de las mujeres en el mercado laboral y principalmente disminuir esa brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, consolidando los esfuerzos alcanzados en la promoción de los derechos y el bienestar de las mujeres, la aplicación de la política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades, eliminar las zonas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, y de esta forma eliminar los que son los femicidios. Y dentro de las instituciones que deben velar por el cumplimiento está el INAMO, el Ministerio de Justicia y Gracia, el Tribunal de Justicia, el Ministerio de Trabajo y la Asamblea Legislativa. El INAMO como institución principal, que es la que vela por la protección de la mujer, aparte que tenemos una ley que es la 7142, que es la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer. Y seguiría con el segundo bloque la compañera Fabiola. Gracias, Mila. Bueno, para el segundo bloque tenemos a los niños, niñas y adolescentes. Acá se encuentran 31 recomendaciones de las 212 del examen periódico universal, y entre estas lo que buscan es que se adopten todas las medidas jurídicas necesarias para que el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia mejore su planificación, evaluación y monitoreo. También proteger a la niñez y a la adolescencia con discapacidad. Por otra parte, se busca que se refuercen las medidas para aumentar la continuidad de los estudios de la niñez y la adolescencia en todos los niveles de enseñanza. Sin embargo, las recomendaciones acá hablaban de que se garantizara de manera específica el acceso gratuito a la enseñanza primaria y la disponibilidad de la educación preescolar, en especial para las poblaciones que viven en condiciones socioeconómicas desfavorables. Bajo este tema también se indicaba la necesidad de aplicar estrategias eficaces para reducir las tasas de repetición, deserción, exclusión escolar temprana en la enseñanza secundaria, así como mejorar y promover el acceso a la educación y la calidad de esta, en especial a la población o a las personas que viven en zonas rurales y pues los pertinentes a las minorías. Tomar también decisiones concretas para garantizar un entorno seguro, libre de discriminación en las escuelas y colegios. También proseguir los esfuerzos encaminados
a fortalecer la protección de la infancia contra la explotación sexual, así como prestar especial atención a las necesidades, a la necesidad de denunciar, ¿verdad?, estos delitos. También hacía mucho hincapié de que se debe poner fin al matrimonio infantil y reducir las elevadas tasas de embarazo en la adolescencia. Por último, para esta población, las recomendaciones indicaban que se debe seguir combatiendo la violencia, se debe seguir combatiendo la violencia doméstica contra los niños, niñas y adolescentes, proseguir esfuerzos para combatir e identificar las víctimas de trata, así como proteger a la niñez y la adolescencia del trabajo forzoso. Y pues la última recomendación lo que nos habla es de prohibir la realización de intervenciones quirúrgicas o farmacológicas en los niños antes de la manifestación de su propia identidad de género. A mano derecha pueden ver las instituciones que son las encargadas de cumplir y velar por el cumplimiento de estas recomendaciones. Para no repetir, entonces vamos a seguir con la siguiente población. Esa es aquí tenemos a las personas LGTBI. De acá tenemos solo 15 recomendaciones de las 212 y los aspectos prioritarios que se recomendaron fueron elaborar y poner en práctica un plan de acción para eliminar todas las formas de violencia y discriminación social e institucional contra esta población, así como aprobar un marco normativo amplio para luchar contra la discriminación y que se tipifiquen también los delitos de odio por motivo de orientación sexual, identidad de género, así como erradicar la violencia de género, adoptando medidas para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar los delitos de odio contra las mujeres, lesbianas, bisexuales, trans y las personas intersexuales. Por otra parte, nos hablan las recomendaciones de realizar esfuerzos complementarios para que esta población goce efectivamente de sus derechos consagrados, concentrándose o centrándose en el acceso al sistema de salud, empleo y mejorar los registros de datos sobre la situación de esta población. Promover también y aplicar las medidas dispuestas por la Sala Constitucional con respecto al reconocimiento de las uniones maritales de hecho y el matrimonio entre personas del mismo sexo, siempre y cuando se dé siempre en las mismas condiciones y con los mismos derechos que los reconocidos para las personas heterosexuales. Por último, las recomendaciones para esta población nos indica que se debe prohibir toda práctica que modifique las características sexuales de la persona sin razones médicas irrefutables, sin el consentimiento pleno e informado de la persona afectada, así como también erradicar los procedimientos quirúrgicos involuntarios y los protocolos que tengan por objeto normalizar los cuerpos de las personas intersexuales mediante prácticas médicas nocivas. Ahora, en cuanto a las instituciones que deben velar por su cumplimiento, igualmente los tenemos a mano derecha. Y continuamos con las personas con discapacidad. Para este grupo tenemos que 9 de las 212 recomendaciones van dirigidas para esta población y los aspectos prioritarios es que se tomen nuevas medidas para respetar los derechos de las personas con problemas de salud mental y discapacidad psicosocial, combatir la institucionalidad y la estigmatización, la violencia y la medicación excesiva que sufren lamentablemente estas poblaciones. Ahora, también las recomendaciones nos hablaban de que se debe organizar servicios comunitarios de salud mental centrados en la persona y que promueva la inclusión de la comunidad y se respeten su consentimiento libre e informado. También promover la aplicación de mecanismos de seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lastimosamente actualmente está suspendida. Y pues dar especial atención al acceso a los servicios públicos, también seguir protegiendo a la niñez y la adolescencia con discapacidad, promover también el empleo de las personas con discapacidad en el sector privado, pero también dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de las cuotas de empleo en el sector público.
seguimos con el grupo de las personas con VIH o SIDA. Acá tenemos solamente 3 recomendaciones y los aspectos prioritarios que se recomendaron fue garantizarles la igualdad de acceso a la atención y tratamientos médicos, en específico, presentar atención integral a las personas con VIH o SIDA, en particular las mujeres. Y por último, intensificar los esfuerzos para luchar contra el prejuicio que sufre esta población mediante la puesta en práctica de programas que ayuden a la sensibilización de la sociedad. Tenemos también otro grupo que serían las personas afrodescendientes o personas indígenas. De acá, este es el grupo que tiene mayor recomendaciones. Entonces, esto nos hizo entender que, pues, es que hay que generar mayores esfuerzos, ¿verdad?, para seguir protegiendo los derechos de estos grupos, pues, en condición de vulnerabilidad. Sobre este tenemos 44 y los aspectos prioritarios que se recomendaron fueron establecer un marco normativo integrado y amplio para luchar contra la discriminación racial, modificando el derecho penal para aumentar las sanciones por discriminación racial y considerar también como una circunstancia agravante cuando pues se discrimine a los grupos que estamos mencionando, tanto indígenas como personas afrodescendientes, personas indígenas y personas afrodescendientes. Ahora también se buscaba concluir el proceso de aprobación del proyecto de ley 9288, que sigue siendo un objeto de debate y lo que se busca, cuál es el fin, es de elaborar de manera integral todas las diferentes formas de discriminación, ¿verdad?, mediante esta ley. Por otra parte, establecer una institución permanente para la promoción y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas afrodescendientes en Costa Rica. Actualizar y promulgar la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. El número de ley es el 6172 y pues hasta el momento se encuentra pendiente en la Asamblea Legislativa desde hace casi 25 años. Por otra parte, alentar la participación de las autoridades indígenas tradicionales y acelerar la aplicación del mecanismo general de consulta de los pueblos indígenas, así como garantizar que pues esta población sea debidamente consultada sobre la ordenación de su territorio, pero también en todas las formas de legislación que afecten sus derechos. Por último, se habla de proseguir los esfuerzos para la pronta tramitación del proyecto de ley de protección de los derechos de la nacionalidad de la persona indígena y garantía de integración de las personas indígenas transfronterizas, además de promover el acceso al empleo de las personas jóvenes, las mujeres y los miembros de los pueblos indígenas. Otro grupo, y este es el último de mi bloque, son las personas privadas de libertad. Para este grupo solo hay 4 recomendaciones y los aspectos prioritarios en los que se enfocan estas recomendaciones es en reducir el hacinamiento en los establecimientos penales y mejorar las condiciones carcelarias mediante la construcción de nuevas instalaciones y también la renovación de las instalaciones existentes, así como evaluar medidas de política para reducir la población carcelaria y asegurar su funcionamiento de conformidad con las normas internacionales pertinentes y las adoptadas por Costa Rica. Por último, es tratar de no utilizar en forma discriminada la detención preventiva. Ahora el tercer bloque es el que está a cargo de Marcos. Bueno, muchas gracias Fabiola y Milagro por el apoyo en esta parte. Bueno, el bloque mío empieza con la administración de justicia. Veo que aquí hay mucho estudiante de Derecho y recordar que, digamos, no ver como que queremos estudiar leyes, porque leyes estudia cualquiera y se las aprende de memoria, sino que seamos juristas de verdad y que demos la milla extra, como lo mencioné antes, igual que los otros compañeros de otras especialidades pueden darlo en su sano juicio con todo lo que saben y que todo lo que van aprendiendo y no quedarse con las aulas. Volviendo al tema de administración de justicia, ¿cuántas recomendaciones del EPU tenemos en este bloque? Serían 14 de 212. ¿Qué quiere decir con la administración de justicia?
bueno, la Administración de Justicia, ¿qué busca? Más que todo, las recomendaciones que nos brindaron los diferentes países de la ONU fue que, digamos, mucha gente se preguntará, ¿por qué 212? Porque muchos países hicieron varias recomendaciones, hicieron alguna que otra, unos hicieron una, otros hicieron cuatro, en diversos temas, ¿verdad? Entonces, en la Administración de Justicia, ¿qué pasó? Ellos nos citaban a nuestro país que podíamos mejorar el acceso a la protección jurídica y reforzar también los servicios de emergencia para atender mejor las necesidades de diferentes grupos que se consideran vulnerables. En este caso, ¿cuáles son? Mujeres, niños, indígenas, afrodescendientes, entre otros, ¿verdad? Pues está, digamos que tenemos que combatir la violencia de género y doméstica. Muchas veces es que queremos que se combata la violencia, pero no recordamos que la violencia de género y doméstica es una de las más fuertes. Por ejemplo, en el sector donde yo vivo se da mucho y hay que buscar erradicar eso con proyectos de ley, igualmente algunas capacitaciones comunales y con algunos grupos. También que queremos como el EPU nos dice que tenemos que capacitar a los funcionarios públicos en derechos humanos. Muchas veces el funcionario público o algunos estudiantes o algunas personas se dedican solo a lo que ellos son. Digamos, un ejemplo, no sé, estudio derecho, solo me enfoco en derecho civil y punto, y no me voy por las ramas a estudiar un poco más. Tenemos que dar, como les mencioné antes, la milla extra para exponer un poco más que podemos dar, conocer un poco más de otros temas para ayudar a otras personas. También recordar que realizar políticas y medidas en lucha contra el conocimiento de la jurisdicción nacional a los habitantes del país, así también darles a conocer a personas migrantes que conozcan un poco de nuestra jurisdicción, porque ahí puede que un delito sea penado en otro país y aquí no, o al revés, para motivarlos a que vivamos en un país sano y soberano. También recordar las instituciones que velan por ese cumplimiento, cuáles podrían ser, la mayoría ya la estuvieron viendo, ¿verdad? Que sería el Poder Judicial, el Comisionado de la Presidencia contra el LGTBI, el IMAS, ¿verdad? Dirección de Migración, el CONAT, la ERI, que ya lo vieron con Milagro, la CONAT también la vieron, y la Caja de Costarricense del Seguro Social. Siguiente. Ajá. Bueno, ¿qué son los defensores de los derechos humanos? Son los que buscan como algo más integral. Entonces, aquí nos presentan, por ejemplo, ¿cuántas recomendaciones? 17, ¿verdad? En estas recomendaciones, a grandes rasgos, lo que nos piden los diferentes estados miembros sería que aplicar tratados internacionales a la legislación nacional, ¿verdad? Que hay muchos tratados que no hemos buscado por los derechos humanos. También aplicar un plan nacional de derechos humanos para que todos los conozcan y no solo los que están implicados en este proceso. También realizar políticas del desarme, buscar cero armas, que el país está buscando eso, buscar armas no letales para los policías o algo así, para no tanto femicidio, no tanto homicidio, sino como buscar soluciones alternativas para los privados de libertad o las personas diferentes. Igualmente, políticas de educación superior que sean de calidad siempre y de forma gratuita. Después también nos compete decir que nos pidieron la rendición de cuentas de los servicios públicos. En este caso, engloba internet, agua, luz. Aquí mencionamos algunas, por ejemplo, ¿verdad? Que de ahí no, las más renombradas, pero por ejemplo en Heredia está la empresa de servicios públicos de Heredia, en Cartago está JASEC, Cope Guanacaste en otro lado, capacitar y que digamos DINADECO, como la organización que ayuda a las asociaciones de desarrollo, nos ayude para que las personas conozcan un poco más de lo que pueden pedir a instituciones estatales, igualmente a los servicios públicos, porque muchas veces nos invitan y no vamos, entonces como darnos a conocer de que podemos luchar por nuestros derechos. ¿Cuáles instituciones? Ya les mencioné algunas. Igualmente el MEP, que es el Ministerio de Educación, para buscar estos procesos de educación gratuita y segura y de calidad.
y el Consejo Nacional de Rectores para las universidades. Siguiente. Bueno, en tema de seguridad, muchos dirán, ¿qué se va a ver en seguridad si no, porque son demasiado pocas? Pero recordad, como lo menciona ahí, son 3 de 212. ¿Qué es lo que nos piden? Primero, que se sancione la represión policial de forma agresiva hacia las personas que hacen protestas pacíficas, huelgas o algo similar, porque dado esto, dado la represión que ellos ejecutan, valga la redundancia, ellos más bien hacen que las personas no luchen por sus derechos, se sientan excluidos. También hace falta una independencia judicial, recordar que el Poder Judicial luche por los derechos de cada persona, no solo para unos pocos, evitar la corrupción, ¿verdad? Que eso es muy importante para todos, ¿verdad? En todos sus ámbitos. ¿Y cuáles instituciones buscamos con eso? Bueno, lo mencionaban por ahí, que sería la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa buscando leyes y algún mecanismo para ayudar a que no se hagan los procesos que mencioné anteriormente, el Ministerio de Seguridad Pública, entre otros. Continuamos. Bueno, un tema que a mí me apasiona es el de los migrantes. ¿Cuántas recomendaciones había en este tema? 15, ¿verdad? En este tema, digamos, los migrantes nos mencionaban varias cositas, como por ejemplo, ratificar una convención que es de los derechos laborales de los migrantes, que Costa Rica no la ha ratificado. También combatir el odio hacia los extranjeros, evitar la xenofobia, ¿verdad? Porque, digamos, como lo hemos visto en varias de nuestras cursos de la carrera, tenemos estudiantes de otras nacionalidades y evitar la xenofobia sería genial, porque todos podemos construir un mejor país y por qué no un mejor mundo. Cuando damos nuestro granito de arena, podemos dar muchas cosas buenas al mundo. También recordar que podemos incluirlos y apoyarlos en sus derechos, que todos tenemos derechos y deberes, no tenemos que estarlos juzgando. Ellos tienen derecho a una salud, a una educación digna, a una vivienda, muchas cosas. Tenemos que darles apoyo. Ellos muchas veces necesitan una escucha o algo similar, no tanto odio, ¿verdad? ¿Y cuáles recomendaciones? Como lo menciona ahí, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el CNM, el CONAT, para evitar la trata y el tráfico de órganos, que muchos lo confunden, e igualmente la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República. Siguiente. Ok, en el último tema que me corresponde en este bloque sería el ambiente. Muchos dirán, pero ¿por qué ambiente? Si ya tenemos ya mucho verde, nuestro país es uno de los de mayor biodiversidad en el mundo. Sí, pero hay muchas cosas por mejorar, como por ejemplo las recomendaciones que ellos nos dan, los países miembros, sería asegurar el acceso de agua potable para todos los habitantes del país. Muy complicado, irían por ahí, pero se puede lograr. Si ponemos nuestra corazón, nuestro esfuerzo para lograr algún objetivo, lo logramos. También diferentes grupos sectarios para conocer cómo actuar ante un desastre desde antes, prevenirlo, el durante, cuando sucede el desastre, como lo mencioné, y el después, cómo levantarnos de la crisis, ¿verdad? En esta parte ambiental. También recordar que tenemos, cada casa podemos hacer un plan o alguna institución. No sé si se recuerdan que desde hace unos años para acá se ha hecho el plan piloto del simulacro nacional. Muy importante. Unámonos y disfrutemos que tenemos mucho para aprender y enseñarle a otros. Tenemos, por ejemplo, en algunas empresas, instituciones, seguridad ocupacional, valga la redundancia, que nos ayudan a cómo prevenir el desastre, tanto en la institución como para elaborar un plan de emergencia en nuestra casa. Bueno, ahí vienen algunas instituciones en la parte ambiental, que sería MINAE, Tribunal Ambiental Administrativo. También está la parte de áreas de conservación, ¿verdad? La Asamblea Legislativa,
el CONAPAN para adultos mayores, no excluirlos, ¿verdad? CONADIS con personas con discapacidad, CONAI tampoco, PANI, el AIA, el INAMU, entre otras cosas, instituciones podríamos estar agregando para trabajar juntos y avanzar en este proceso. Seguidamente de esta filmina, les tenemos un periodo de consultas, no sé si tienen por el chat o alguno que quiera levantar la mano, entonces antes de continuar nada más el periodo de consultas y vamos con después una parte final. Gracias. Jason ha levantado la mano. Adelante. Adelante, Jason. Estás mudo, Jason. Micrófono. Y ahora sí, ya. Para activar la cámara y no el micrófono. Para poder hacer estas sugerencias, digamos, que ustedes nos mencionaron ahora, se consultaron a los grupos vulnerables. Hubieron ciertas consultas a los grupos para poder plantear, digamos, las necesidades existentes. Bueno, tal vez ahí contesto yo. Bueno, una de las problemáticas que existen en este examen periódico universal es que la sociedad civil no se encuentra totalmente al tanto de este mecanismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente, como les dije, el primer documento que realiza es el Estado de 20 páginas, ¿verdad? Entonces, solo imagínense ustedes qué va a decir el Estado. Va a decir cosas buenas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, con el último informe, que es solo de 10 páginas, es donde puede participar la sociedad civil, las universidades y las instituciones a favor de los derechos humanos. Entonces, este es un espacio para que todos podamos conocer de este mecanismo, empezar a formar parte de la sociedad civil y ahora sí poder defender los derechos de estas poblaciones, porque como lo dice usted, esa es una pregunta muy válida y que lamentablemente pues no a todas estas poblaciones vulnerables se les está consultando. Ok, de acuerdo, muchísimas gracias. Con gusto. Don Ramón tiene la mano levantada también. No lo escuchamos el micrófono, por favor. Ya, buenas noches. Ya. Ahora sí me escuchan, me copian, como decimos. Sí, Ramón señor. de la Facultad de Psicología. Un saludo a todas y a todos los compañeros de Derecho de Psicología y de otras facultades. La pregunta es general y específica en el sentido de cómo se evalúan estas 16 recomendaciones y específicamente en el caso personal, cómo estaríamos evaluados a nivel de la recomendación número 8, que sería lo de la persona con discapacidad, que hablaron ustedes sobre la salud mental y la discapacidad psicosocial. ¿Cómo estamos en este caso de las conclusiones y recomendaciones que se dan en este informe? Gracias. Tal vez si me repite la pregunta, es que no la logré captar. Sí, con mucho gusto. ¿Cómo estamos a nivel general? Digamos, si podemos evaluar a Costa Rica en el caso de las 16 recomendaciones. Y cómo estamos en el caso específico de la recomendación número 8, que compete a lo que es las personas con discapacidad, llámese en lo que es el área de salud mental y la discapacidad psicosocial. ¿Cómo estamos evaluados en esa área, en ese campo? Dado que nosotros somos obviamente de la Facultad de Psicología, también a nivel general, ¿cómo estamos con los demás? Pero específicamente en esa número 8, Fabiola. Sí, correcto. Bueno, en ese tema, como usted lo veía, son recomendaciones más bien para generar mayores espacios en la comunidad, mayor sensibilidad, ¿verdad? Para no discriminarlos, no estigmatizarlos, ¿verdad? Entonces las recomendaciones iban dirigidas a generar espacios comunitarios para que estas personas se puedan sentir incluidas, que no sean medicadas en exceso, ¿verdad? Sino que tengan un sistema de salud más de acuerdo a su integridad física, ¿verdad? Más pensado en la persona. Eso serían más que todo las recomendaciones en cuanto a ese punto. Y pues en cuanto a qué está haciendo el Estado en este momento, pues habría que ver ya en el 2024 cuáles son las nuevas recomendaciones que pues nos brinda el nuevo informe. Muchas gracias, muy amable.
¿Alguna otra consulta? O igualmente está Limber, creo que comentaba, el proyecto de gestión de conciencia entre la discordia con esta población LGTBIQ. No sé qué es lo que quería explicar. Si puedes hablar, tranquilo. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias compañeros de la Facultad de Derecho. Una excelente conferencia donde nos pone a meditar y a reflexionar sobre todas esas poblaciones, ¿verdad? Que están en un estado de vulnerabilidad. Entonces, qué interesante. Digamos, mi comentario era con respecto a que se está luchando mucho por los derechos humanos, se están haciendo muchos movimientos por los derechos humanos, pero a nivel de Costa Rica, damos 2 pasos hacia adelante y echamos 4 para atrás. Y realmente es muy doloroso ver cómo se logra el año pasado que se establezca la ley por matrimonio civil igualitario, ¿verdad? Y que un año después venga un proyecto de ley como el de objeción de conciencia a hacer todo lo contrario que se ha venido trabajando. Entonces, sí, a mí eso me genera mucha... como no es molestia, sino mucho asombro. ¿Por qué? Porque me asusta mucho hacia dónde va Costa Rica. Estamos hablando de los derechos humanos de Costa Rica. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Algo que tenemos que nosotros tener como estudiantes, como sociedad civil. O sea, ¿qué va a pasar ahora para el 2022? Hay un tema importante político que hace ruido y hace mucho movimiento sobre movimientos de personas muy conservadoras, ¿verdad? Que entonces también vienen a tener este tipo de proyectos como objeción de conciencia, donde yo como funcionario público puedo decir, por este proyecto, yo no quiero capacitarme en X tema. Y yo puse LGTBQ+, porque es el que más, como es el que más les molesta. Pero si hablamos desde temas, desde científicos, temas de otra índole, las personas pueden negarse a decir, yo por mi religión o por mi credo o por mi creencia o lo que sea, yo no quiero capacitarme en X situación, en X tema. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Que al final avanzamos pasos, pero sí siento que hay retrocesos y sería importante nosotros como sociedad civil ver qué podemos hacer para sostener lo que tenemos y cómo podemos seguir avanzando en estos derechos que tenemos y todos los demás que ocupamos alcanzar para todas esas poblaciones que son vulnerables. Muchas gracias. Gracias, Limber. Les vuelvo a poner la presentación si gustan. Perfecto. Antes de ponerles la presentación, les comparto el enlace para que vayan, por favor, dejen constancia de su asistencia. Y gracias gracias Sí, a Ramón, sí. que ahí nos da una felicitación también, que Perfecto. excelente para usted también el comentario. Bueno, ya para finalizar el conversatorio, ¿verdad? Y para cerrar, creo que es importante que reflexionemos lo que hoy aprendimos. Y bueno, qué mejor forma de hacerlo con una frase de doña Eleanor Roosevelt, una mujer adelantada a su época que entendía con toda lucidez qué eran los derechos humanos, dónde se encontraban, ¿verdad? De ahí que voy a permitirme leerles este mensaje que fue dicho por ella en 1958 y que pues sigue estando vigente hasta la fecha y sigue calando hondo. Entonces, en definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en los lugares pequeños, tan próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas, y sin embargo son los lugares que conforman el mundo de la persona. Su vecindario, la escuela en la que estudian, la fábrica, el huerto o la oficina en que trabajan. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca una justicia equitativa, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en esos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción decidida de los ciudadanos para defender esos derechos en su entorno cercano, será inútil buscar progresos en el resto del mundo. Entonces, como vemos, doña Eleanor Roosevelt pues tenía, ¿verdad? Todo el conocimiento, mucha sabiduría, una de las mujeres pues que le debemos mucho en el ámbito de derechos humanos. Y pues como vimos,
Actualmente existen muchos retos para Costa Rica en materia de derechos humanos. Muchos dicen que con la pandemia se agudizó, pero la realidad es que ya estaban ahí y lamentablemente tenemos que seguir luchando por ello. Y pues se evidencia en este examen periódico universal del 2019 que existen muchos grupos y poblaciones a las que aún no se les respetan sus derechos humanos. De ahí que, como lo dijo Eleanor Roosevelt, la práctica de los derechos humanos inicia en cada uno de nosotros. Y ahora que conocemos todos los retos, pues es obligación de nosotros y deber como ciudadanos empezar a contribuir para que Costa Rica sea un país más equitativo e igualitario. Porque no es solo obligación del gobierno o de las instituciones públicas velar por el respeto de los derechos humanos en Costa Rica, sino que también es nuestra obligación como ciudadanos de conocer, y bueno, como ciudadanos y como parte de la sociedad civil, es nuestro deber conocer, fiscalizar y exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Así que en honor a esta semana de transversalización y pues bajo el eje de la lucha contra la pobreza y la exclusión, es que debemos recordar que las luchas para un mejor mañana en nuestro país empiezan hoy, desde donde nos encontramos y con las pequeñas acciones. Así que muchísimas gracias. Gracias igualmente a la moderadora doña Carmen Caran, a la profesora Lorena González Pinto, que nos motivó a hacer este proceso. De verdad, muy agradecidos con los compañeros, igualmente Milagro, Fabiola y los asistentes, ya sea por el Meet de la universidad o igualmente por el Facebook. Bueno, si me permiten, para finalizar, quiero agradecerle a doña Lorena, que es la coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos y quien es la responsable de los cursos de Derechos Humanos. Ella es la que ha motivado a estos muchachos y a muchos otros para que se realizara esta actividad, y sus enseñanzas sirven para inspirar la construcción de una sociedad más justa, más inclusiva, respetuosa y diversa. Muchas gracias y un reconocimiento especial a estos muchachos, a Fabiola, a Milagro, a Marcos por esta actividad y a todos los participantes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y muy feliz noche.